Siervos del Espíritu Santo, evangelizando en el poder del Espíritu Santo. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro 10 minutos con el Espíritu Santo, donde buscamos conocer a esta tercera persona de la Santísima Trinidad a fin de amarla, a fin de podernos acercar más fácilmente al Espíritu Santo de Dios, que es nuestro Señor también, como lo dice el Evangelio de San Juan. Hemos venido siguiendo una serie de catequesis donde el evento principal es Pentecostés. Y en esta versión número 26 de 10 minutos con el Espíritu Santo, vamos a tratar la catequesis La fecundidad de Pentecostés. Pentecostés como un evento que ha abierto las puertas para que la iglesia salga, donde hemos visto cómo los apóstoles evangelizan movidos por la fuerza del Espíritu Santo. Y ya esta catequesis concluye un poco esta serie de catequesis que hemos realizado en torno a Pentecostés. Entonces vamos a hablar un poco acerca de la fecundidad, es decir, toda esta vida divina que el Espíritu Santo de Dios trajo y cómo la iglesia ha sabido caminar movido por la fuerza del Espíritu Santo a lo largo de tantos años. Tenemos que empezar diciendo que todo partió de ese día donde los apóstoles están reunidos en el cenáculo, en oración, esperando la gracia, la promesa del Espíritu Santo, narrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2. Estaban todos reunidos con ese mismo sentir cuando vino la ráfaga de viento impetuoso que inundó todo el lugar y quedaron llenos del Espíritu Santo. Desde ese día hay un antes y un después para la iglesia, para el resurgimiento de la fe, para la evangelización, porque a través de eso fue que la iglesia tuvo su inicio. Pentecostés muestra la acción del Espíritu Santo en medio de su pueblo y también como el Dios que permanece escondido, el Espíritu Santo, sin embargo, a pesar de ser invisible, nosotros podemos palpar su acción, su obrar dentro de nosotros como cristianos. Asimismo fueron testigos de todo esto los apóstoles, la Virgen María, aquellos que fueron llenos de la gracia del Espíritu Santo. Los apóstoles van a descubrir que es Él, el Espíritu Santo, quien los guía, quien les da fuerza para ser testigos auténticos de Jesucristo, para llevar la palabra de Dios a otros pueblos, a otras personas, para soportar incluso el martirio, como lo hizo San Esteban, el protomártir de nuestra iglesia, movido por esa fuerza del Espíritu Santo, dar un testimonio de Jesucristo que sea palpable. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos también ser testigos de Jesucristo? Pero para esto es importante, imprescindible, la gracia del Espíritu Santo que no nos podemos cansar de clamar, de llamar. El Pentecostés se va difundiendo poco a poco, o más diría, de una mejor forma, se fue difundiendo por toda la región. Cada apóstol lleno del Espíritu Santo se convirtió en una antorcha encendida que por donde iba pasando iba dejando los corazones ardiendo en el fuego del Espíritu Santo. Y por eso es que dice la palabra de Dios que ante la predicación de los apóstoles, la respuesta de la gente era: ¿qué tenemos que hacer? Y allí venía la gracia del bautismo y se iban agregando hermanos a la comunidad. Ya Pedro lo había descubierto, cómo se dieron cumplimiento a aquellas palabras de Jesús. No tengas miedo, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Es a través de Pentecostés que estas palabras que Jesús le ha dicho a Pedro toman relevancia, porque Pedro se constituyó realmente en un apóstol pescador de hombres, que por donde iba pasando iba dejando seguidores del Maestro, de Jesús de Nazaret. Ya en una catequesis anterior habíamos visto cómo Pedro ha tenido una visión en Jope, donde veía una cantidad de animales, de cuadrúpedos, de aves, de reptiles de todas las especies, y una voz que le decía: toma y come, mata y come. Y Pedro se resistía, pero era así la abundancia de la gracia de Pentecostés que luego iba a ser dada a aquellos que eran paganos, aquellos que como Cornelio no eran del pueblo de Israel,
que de algún modo debían ser rechazados ante el judaísmo, pero ahora con la universalidad de la gracia del Espíritu Santo que actúa en la iglesia, ya no hay distinción de personas y el Espíritu Santo se da sin medida sobre todos aquellos que aceptan la palabra de Dios. También Pedro es testigo de las palabras de Jesús cuando dice: en verdad os digo, el que cree en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Pedro se dio cuenta de esto. Luego de que Cristo ascendió al Padre y envió al Espíritu Santo desde allí sobre ellos, ellos se convirtieron en apóstoles que por donde iban dejando la presencia, la huella de Jesús, porque hicieron milagros, hicieron portentos como los que habían visto de manos del Maestro de Jesús de Nazaret. Es una gracia increíble lo que concede el Espíritu Santo tras derramarse sobre toda la iglesia, porque de ese Espíritu Santo, de ese Pentecostés, fue que se fue dando toda una fecundidad en la misión apostólica de cada uno de los discípulos de Cristo. Por donde iban cumpliendo el mandato misionero de Jesús: hacer discípulos míos a todas las gentes, bautizándolos. De esto fueron testigos Santiago, Pedro, Juan. También los diáconos como Felipe. Todos ellos fueron testigos de la gracia del Espíritu Santo en ese derramamiento del día de Pentecostés. La iglesia empieza a crecer a partir de Pentecostés. San Lucas es muy recurrente en decir cuántos hermanos iban sumando a la comunidad. Dice que después de que Pedro predicó, se sumaron unas 3,000 personas a la comunidad, unas 3,000 almas que se hicieron bautizar. Eso ustedes lo pueden leer en Hechos 2:41, después del discurso de Pedro, donde todos los que escuchaban ese discurso quedaron traspasados en su corazón por la gracia de la palabra y entonces se hicieron bautizar. También dice luego San Lucas en Hechos 4:4 que muchos de los que oyeron la palabra creyeron y el número de hombres llegó a unos 5,000, es decir que se sumaron 2,000 más, y todo como fruto de una sencilla predicación de unos hombres rudimentarios que eran pescadores, que eran personas que vivían del diario, pero que ahora, impulsados por el Espíritu Santo, predican con valentía la palabra de Dios. Qué milagro más grande el que hace el Espíritu Santo, que obra y a través de hombres pequeños, frágiles, de hombres que son poco instruidos, puede hacer que hasta los que conocen más de la ley de los profetas se sientan admirados al escucharle sus palabras, porque esa es la obra que hace el Espíritu Santo en los corazones de aquellos que se abren para Él. También ante la persecución son capaces de ser testigos con valentía, no tienen miedo, como por ejemplo San Esteban, el primer mártir de la iglesia. De hecho, dice Lucas que las iglesias estaban llenas de la consolación del Espíritu Santo. Es decir, que aún en medio de las persecuciones, de las dificultades, los discípulos de Jesús andaban sin temores, porque el Espíritu Santo los consolaba en su corazón. Después, cuando Pablo y los demás están predicando y en una ciudad por allá de Antioquía son maltratados, casi los dejan muertos, dice la palabra de Dios que sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que después de que hayan sufrido tantos latigazos, después de que los hayan tirado por un despeñadero, sigan llenos del gozo? Porque el Espíritu Santo es el que está actuando en sus corazones. No importa las situaciones difíciles que vivan la comunidad apostólica, ellos saben sortear, movidos por la gracia del Espíritu Santo, cualquier dificultad que se les presente. Ellos también vieron cómo, como fruto de ese Pentecostés, de esa fecundidad de Pentecostés, eran llenos del don de la fortaleza para seguir avanzando en la misión, en la predicación con valentía, con fuerza. Y cómo también el Espíritu Santo actuaba en ellos a través del don de consejo, porque sabían tomar decisiones de una manera muy sabia. A esta comunidad se le sumaron cantidad de personas y es impresionante lo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Les acompañaban en la predicación signos y milagros visibles, palpables. En las calles sacaban los enfermos a las aceras para que tan solo la sombra de Pedro, uno de los apóstoles, los cubriera, porque así eran sanados.
Es decir, que cuando el apóstol predica le acompañan signos y milagros, numerosas curaciones, sanaciones, porque el Espíritu Santo se movía con fuerza y con poder. Todo esto, queridos hermanos, que hemos reflexionado durante tantas catequesis, más de 20, es todo fruto de la gracia, de la unción del Espíritu Santo que se derramó en la primera comunidad cristiana. ¿Y acaso estas gracias, estas bendiciones eran solo para esa primera comunidad? No, de ningún modo. Es para la iglesia actual. Lo que el mundo hoy necesita es clamar al Espíritu Santo de Dios. Por eso le damos la gloria al Señor y damos por terminada esta catequesis. A cada uno de ustedes muchas gracias por haberse unido 10 minutos con el Espíritu Santo para tener un perenne, un continuo Pentecostés en nuestras vidas.